Listo. Bien, bueno, chicas, antes que nada, buenos días. Bueno, mi nombre es Liliana, yo soy profesora y estoy encargada del módulo 5, que básicamente es COVID. Bueno, ya después, seguramente el lunes ya comienza el módulo 6 y ya es el último, ya estamos sobre el final. Así que, bueno, vamos a comenzar porque tenemos mucha información. En realidad, si bien COVID ya vimos un montón, ya los medios, la escuela nos fue enseñando, es la página 361, ¿no, Janet? La escuela nos fue enseñando en todo lo que es COVID, mucha información, pero lo vamos a ver al COVID ahora desde otra mirada, ¿no? Desde otro punto de vista. Así que, ¿qué vamos a ver en este bloque? Vamos a ver básicamente, a conocer un poco más al microorganismo, ¿sí? Vamos a conocer al COVID como microorganismo, vamos a ver su comportamiento, cómo podemos manejar una situación para que no nos pille de sorpresa, como nos pilló en la época de la pandemia. Vamos a ver medidas preventivas y un poquito de cuidado y prevención también sobre, cuando estoy al cuidado de los niños, ¿sí? Así que básicamente eso. Pero ahora vamos a ver, vamos a conocer un poquito más de este microorganismo, ¿no? Y lo vamos a llamar a microorganismo al COVID, porque en realidad es así, ¿sí? Micro viene el micrón, la medida, digamos, que tiene, que es muy chiquitito, que casi es imperceptible al ojo humano, por eso no lo vemos. Y, bueno, y organismo lo vamos a tomar como algo generalizado, porque hay muchos microorganismos, ahora en invierno están todos los estafilococos por ahí, ¿sí? Que son los de la neumonía, los de la gripe, ¿sí? Los virus de estos, los sincinial, que están de todas las bronquiolitis que atacan a los niños. Así que, pero bueno, antes que comenzar quería saber y que me cuenten un poquito, no sé si puede contarme Janet o Eliana, que por ahí la estoy viendo, si me pueden contar algo de cómo han pasado la pandemia en el 2020, si puede contar cuáles han sido la experiencia de ustedes. Ah, Buen día. hola, Janet. Bueno, yo tengo experiencias no tan lindas con el COVID, así que tengo una tía que se me fue en medio del COVID Ujú. y entre en medio de esa que se nos iba, tenía toda mi familia internada también, así que Uh, éramos, bueno, mis padres internados y dos hermanos y un hermano en casa también aislado y bueno, y mis otras y yo y mis otras hermanas también aisladas, así que ¿Y a vos te agarró? eran- ¿Te agarró? ¿A vos también te agarró? y yo con lo de mis padres, ni idea cómo me agarró porque estaba más mal como estaban mis padres Claro. y yo tenía los síntomas, pero creo que no me importaba yo, me importaba mis padres, así que era toda mi familia, así que, Claro. y una tía que se fue en medio también Y esa tía también era, ¿cuántos años tenía? y era joven, recién había cumplido los 50 años, Mira vos, y joven, así, sí, la verdad. Bueno, sí. y esto, ¿no? De decir, bueno, todos tenemos, con esta pandemia, tenemos malas experiencias, digamos, tenemos para contar más malas experiencias que buenas, ¿no? Pero también en ver un poquito esto, ¿no? ¿Qué pensás vos? ¿Qué de positivo nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Cuando pasó y arrasó. Porque siempre hay una cara buena y una cara mala, ¿sí? Siempre hay algo bueno y algo malo. ¿Y qué te parece a vos? ¿Qué de bueno puede haber dejado esto? Y yo creo que en mi casa más valorar a mi familia, más estar, aunque nosotros estamos todos lejos, pero eso, ¿no? De valorarse más uno a otro porque, bueno, Claro, nos tenemos entre nosotros nomás. Y claro. bueno, eso creo que más que todo, porque, bueno, por las experiencias, ¿no? Sí, 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 tal cual. Sí, mucho. La familia es como que se unió, ¿no? Y todos plantean lo mismo. En varios municipios que por ahí, haciendo esta reflexión, sí, varios plantean lo mismo. Gracias, Janet, por compartir. Eliana, ¿querés contar algo?
Buenos días, profe. Hola, Eliana, ¿cómo Sí, estás? en mi caso, yo vivía en Metán en tiempo de pandemia y justo estaba haciendo las prácticas. Estoy estudiando profesora de educación primaria y Ujú. fue muy feo ir a las prácticas porque los chicos iban en burbujas. A Claro, veces se olvidaban el barbijo y no lo dejaban pasar. claro. Toda esta cuestión fue muy fea porque también, digamos, en el trabajo final también teníamos que contar toda la experiencia y todo el cambio que surgió en la educación. Ujú. Sí, sí, es así. ¿Y de positivo qué le ves, Eliana? ¿Qué ves de positivo? Y como dijo mi compañera, bueno, mis padres ya no están, pero sí lo que nos unió como familia, también, a pesar de que ellos ahora están en Metán y yo acá en Salta, Ujú. aprendí a valorarlo, porque antes no teníamos tanta comunicación. Claro, y sí, es así. Vos sabés que todos coinciden en eso, ¿no? Sí, sí, es lo que dejó El- la pandemia. Sí, el haberse quedado en casa, por ahí compartir un poco más de tiempo, ¿no? También aprendimos a compartir un poco más de Exacto, tiempo. sí. Y bueno, y también, como que decía una compañera también en otro municipio, que ayer también estuvimos, en Moldes, por ahí decía ella, ha dejado muchas oportunidades, y esta, por ejemplo, ¿no? Esto del desarrollo en toda la parte digital, de estar en contacto, los chicos tuvieron que aprender. eh, Nosotros no estaríamos haciendo esto ahora si no hubiésemos atravesado la pandemia, por ejemplo, ¿sí? También sí, eso aprendí a manejar Classroom, Ujú. manejar Zoom. También hay otra aplicación, Meet, creo que se llama. Todas esas aplicaciones también aprendí a manejar, porque Sí, también teníamos que dictar clases por hacer video, editar, todas esas cuestiones que antes claro, no veíamos. claro, sí, 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 tal cual, esto ha sido así, ¿sí? Sí, tampoco era, traía esta mirada positiva, ¿no? Como para que, porque uno dice pandemia, y cuando uno hace pandemia siente un decaimiento, ¿no? Pero también ver esto de que también hay algo, nos ha dejado algo bueno, ¿sí? Por ahí planteaba otra compañera, también decía, sí, el no confiar tanto, porque ustedes recuerden que cuando vino el COVID, nosotros las primeras noticias que tuvimos en diciembre estaba lejísimo, estaba en China, ¿sí? Después en Europa, y decíamos, ella decía, no, no va a venir, no va a venir, no va a venir. Resulta que en marzo ya la teníamos en casa. Sí, esa confianza que teníamos como que no iba a venir, no iba a venir, nos pilló desprevenido de muchas cosas, que por eso también arrasó con todo. Que si Yo hubiésemos no sé tenido, si lo tuve o no, porque no sé si soy asintomática, no sé. Pero mi pareja es policía y él siempre andaba en contacto en la calle y la verdad no sabemos si lo tuvimos o no. claro, claro, pero bueno, decir que menos mal. Bueno, lo que pasa que también es esto, ¿no? Que si ustedes se fijan, la pandemia arrasó con la gente, con adultos mayores más que nada, ¿sí? Pero ¿por qué justamente eso? Porque, bueno, los abuelos tienen bajas defensas de por sí, ellos se descuidan mucho de la alimentación, comen poquito, no toman vitamina, entonces agarró lo más débil, digamos. Y si es de la franja media, por ahí de los cincuentones, habían gente con enfermedades preexistentes que también tenía el sistema inmunológico debilitado. ¿Sí? Entonces Mm. ahí ha sido donde atacó, digamos, ¿no? Mucho ha Yo dependido. vivía con la abuela de mi pareja, yo vivía en Metán y trataba de no salir, o salía yo a hacer las cosas, Ujú. buscar sus pastillas. Salía yo y tratábamos que ella se quede en casa. Y ella también estaba muy asustada porque era una persona mayor. Claro, claro, sí, y eso era, como quien dice, era la franja más débil, digamos, ¿no? En Sí. cuanto a defensas, digamos. Pero bueno, fue así, ya bueno, ya pasó, y en mirar, ¿no? Por eso digo, mirar positivamente, ¿no? ¿Qué nos ha dejado? Sí. Pero les voy a compartir entonces un videito como para recordar así algunas cosas información, ya les digo, hemos consumido bastante información durante todo ese año, eh, pero bueno, vamos a agregar un poquito más. A ver, les paso un videito. Yo les busqué videos para nenes,
para que después les queden por ahí material para los chicos, ¿no? Después ustedes, por supuesto, pueden buscar, no para niños, pero más que nada era para que después le quede, y no voy a poner en pantalla entera tampoco, para que ustedes puedan copiar después los títulos, si les interesa alguno. Y este, por ejemplo, está en la cartilla. Ahí en el linkean la cartilla y veamos qué dice. ¿Profe, tiene sonido el video? Bien, muchas imágenes, ¿no? Muchas imágenes y... A ver, ya vuelvo. Bien. Muchas imágenes, tenía mucha información, aunque era cortito, tenía mucha información, ¿sí? Entonces vamos recordando qué decía la primera parte y mostraba un poco una mano que cuando por ahí vamos en colectivo, ¿sí? Puede estar, el microorganismo puede estar adosado en todo lo que agarramos. ¿Se acuerda que cuando iban a los colectivos había que tener cuidado también? Había gente que acá se ponía guantes a veces y para salir a los colectivos, para agarrar las barandas y todo eso. Por ahí también planteaba los medios, ¿no? Por dónde ingresa el virus cuando uno estornuda y el que tenía bajo el barbijo, ¿sí? Ingresa por la nariz en este caso. No así cuando el virus estornuda y busca por ahí la señora que estaba con el barbijo, bueno, ya tenía la barrera de seguridad, en este caso el barbijo. Sí, por ahí también te habla de este distanciamiento que nosotros teníamos, de lavado de manos que teníamos que hacer, ¿sí? Bueno, era un poco para recordar las cosas que tenemos que seguir haciendo ahora, porque ahora viene el invierno, y es como quien dice, no sabemos con qué viene el frío, si vuelve de nuevo, si vuelve mutado, uno no sabe. Y si no vuelve el coronavirus, vendrá otro virus que es exactamente igual, con el mismo funcionamiento, nada más que capaz que más leve, o puede ser mejor. No sabemos todavía, porque el invierno todavía Salta no ha llegado, si se quiere, ¿sí? Todavía estamos saliendo de una primavera, digamos, con ese solcito que está muy tibio, así que, pero invierno todavía no, entonces no sabemos. Pero tenemos que estar ya prevenidos. Y los otros días, yo le conté ayer a todas las chicas, porque los otros días fui a Molde, y de pasada yo me voy acá por Rosario de Lerma, ¿sí? Salgo por la circunvalación, me voy. Y ahí en Rosario de Lerma iba una señora con su barbijito al almacén. Me llamó tanto la atención porque hace tanto que no vemos una señora que use barbijo, consciente, digamos, de eso, cuidándose y cuidando al otro. Me llamó la atención y ayer les contaba en todos los municipios, ¿no? Lo que había visto, y la verdad que por ahí felicito, ¿no? Felicito al Valle de Lerma, felicito a Lerma, si por ahí siguen con esas medidas, porque ahora en invierno hay que cuidarse y hay que salir con su barbijito, empezar de nuevo. Y no por esto, porque ahora sí vamos a ver, lo vamos a ver al COVID como microorganismo, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces qué es un microorganismo, ¿sí? Ahora les voy a pasar un videíto, vamos a ver. Vamos a ver. Acá. Vamos a ver. Pueden ir copiando el título después, así
Ay, sí. Aulis, ¿sabías que los microorganismos son tan pequeños que solo los podemos ver a través de un microscopio? ¿Eh? Aunque ustedes no lo crean, hay seres vivos muy pequeños, tan pequeños que son invisibles. ¿Invisibles? Sí, invisibles, pero están en todas partes. ¿Y cómo se llaman? Se llaman microorganismos. ¿Y qué son? ¿Animales? En realidad hay de todo. Hongos, algas, bacterias. No entiendo. No se ven, pero podemos ver lo que hacen. Exacto. Si yo dejo comida fuera del refrigerador, al tiempo se va a pudrir. Esto sucede porque muchos microorganismos la descomponen. Cuando nos enfermamos de gripe, por ejemplo, es porque alguno de estos microorganismos entraron en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo reacciona. Por eso tenemos fiebre. Algunos viven dentro del cuerpo de los animales y no siempre producen enfermedades. Pero entonces quiere decir que tenemos de esos microorganismos en el cuerpo en este mismo momento. Sí, pero no te asustes. Digamos que algunos nos perjudican y otros nos favorecen, porque a esos los necesitamos para digerir alimentos y para que nos ayuden ante el ataque de los que causan enfermedades. Otro ejemplo de su utilidad la podemos encontrar en la fabricación de algunos alimentos como el yogur, el pan o el queso. ¿Cómo se los estudia si no se los puede ver? Con ciertos aparatos especiales sí se los puede ver, como este microscopio que les traje. Con las lentes se aumenta nuestra visión como lo hacen las lupas y las gafas, pero mucho más, tanto que así pueden verse imágenes verdaderamente increíbles. La primera fotografía es de la sangre, la segunda es una bacteria y la tercera es un parásito de la sangre que produce una enfermedad. ¿Te preparo un emparedado para llevar a la escuela? Mamá, mientras tú lo preparas, yo buscaré un envase de plástico que cierre muy bien. ¿Para qué? Quiero estar seguro que no le vaya a entrar ningún microorganismo antes de que lo coma. ¿Sabes que están en todos lados y que no los podemos ver de tan pequeños que son? Sí, lo sé, y por eso te digo siempre que te laves las manos y te cepilles bien los dientes después de comer. Ya no me olvido de eso. Bien. Bien, bueno, un poco planteaba esto, ¿no? Estos microorganismos que ya les decía que tienen el tamaño de un micrón, no se pueden ver, nuestros píxeles de la vista no lo pueden tomar, ¿sí? En este desarrollo tecnológico, cuando la tecnología avanza, salen nuevos microscopios, porque antes veíamos el reino así de los parásitos y decíamos, el nene está enfermo por una parasitosis, pero a la medida que fueron avanzando los instrumentales, es como que los científicos han ido descubriendo un mundo nuevo, ¿no? Y en este descubrimiento de saber, sí, hay un mundo imperceptible para nosotros, pero sí al ultramicroscopio, es como que han empezado a clasificarlo, a darles nombre, a estudiar cómo era su comportamiento, qué los producía, cómo los potenciaba, sí lo empezaron a estudiar. Y así surge, por ahí hay muchas clasificaciones, pero por ahí ponían entre buenos y malos. Los buenos pusieron todos los que producen para la producción de alimentos, y los malos para enfermarnos, como la gama de los estafilococos, los bacilos. Por ahí tenemos el bacilo de Koch, que es el de la tuberculosis, los estafilococos, que son todos los de las neumonias, bronquitis y toda la gama, y después vienen subclasificaciones, y después se hace una cadena inmensa de microorganismos que tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es saber cómo ellos se potencian, digamos, en la producción, cómo se amplían, cómo se produce, se reproducen, si se quieren, ¿sí? Y es clásico el ejemplo del pan. ¿Ustedes hacen pan? ¿Sí? Sí, bueno.
Ahí lo vemos clarísimo como el comportamiento. Ustedes saben que la levadura tienen microorganismos, ¿sí? Tienen una variedad de hongos que son los que utilizan para la industria de la panadería. ¿Qué es lo que hacen? Cuando ustedes hacen la harina, digamos, el anillo de harina, le echan la levadura, le echan el microorganismo, digamos, y le echan un poquito de agua caliente. Y en esto tenemos que tener presente que ellos se mueven con 4 variables. Una es la temperatura, la presión, la humedad y el tiempo. En este caso vamos a ver nada más que con 3, la presión después la dejamos para otro momento. Con 3. Entonces vamos a ver temperatura, humedad y tiempo. En el caso del pan, cuando yo pongo la levadura y le echo agua, estoy humedeciendo, ¿sí?, ese compost de microorganismos. Le estoy dando humedad. Empiezo a unir y empiezo a amasar. En ese amasado de la fricción que hay entre partículas de harina, ¿sí?, la masa entra en temperatura, se pone caliente la masa, ahí le estoy dando temperatura. Y amaso. Bien, después ¿qué hago? Lo pongo en una mesa, ya los pancitos los tapo para que no se enfríe, digamos, la masa. Tapo ese pancito con una manta y le doy un tiempo. Yo pregunto, que Eliana me hace que he hecho pan. Eliana, ¿qué tiempo le das para que el pan leve? Más o menos. Yo sigo una receta y no me acuerdo. A ver. ¿Pero cuánto tiempo más o menos? Una vez que ya lo tenés, los bollitos lo tenés en la mesa, ¿cuánto tiempo lo dejas reposar para que el pan se leve? Sí, como una hora, creo. ¿1 hora le das? Bien, sí, por ahí, sí, o no le daban media, depende si hace calor, si hace frío, ¿sí? Bien, si hace calor, levanta un poquito más rápido, ¿sí? Bien, 1 hora. Fíjense en que el microorganismo en 1 hora, ¿qué es lo que hace? Se reproduce así, chum, 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 ¿sí? Y una vez que se reproduce tanto, que en el pan, como quien dice, leva, y a su vez él va trabajando y va tirando esas burbujitas de gases, ¿sí?, que son los agujeritos después que quedan en el pan. Bien, 1 hora, entonces tiene tiempo de 1 hora. Nos quedamos con ese parámetro. ¿Qué hace después Eliana? Lo lleva al horno y ahí la temperatura del horno nos termina matando, ¿no es cierto? Por eso el pan no nos hace mal, ¿sí? Ya está listo para el consumo. Ese mismo ejemplo, Profe, ¿sí? por ahí también, para activar la levadura, porque así le dicen, es agregarle azúcar antes de agregarla a la harina, ¿no? Sí, Mezclar la levadura con azúcar y hace que este componente se active y leude más sí. rápido. Claro, porque a ellos se alimentan también del azúcar que tiene. En realidad ellos se alimentan del almidón de la harina y del azúcar, por eso uno le pone azúcar para que se active, es verdad, ¿sí? Bien, bien, este mismo ejemplo lo llevamos, estos son buenos, ¿sí? Que bueno, le usamos en la industria panadera, son buenos. Vamos a ver con uno malo cuál es el comportamiento. Vamos a hacer el mismo ejemplo, vamos a un aula. ¿Sí? Hay 30 alumnos, 40 alumnos en un aula en un día de invierno. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay temperatura porque están calentitos, ¿sí? Con la temperatura corporal va calentando el ambiente, digamos. Hay humedad porque cuando exhalamos dióxido de carbono, ustedes ven en el vidrio, los chicos se pueden hacer dibujitos en el vidrio, hay humedad. Ese es el caldo propicio ¿para qué? Para que no falte un niño que vaya, que por ahí la mamá dice, no, ya se está curando, ya está, ya pasó, o se ha portado sano y vaya, ¿sí? Como para que el chico estornude, se meta la lapicera en la boca, o con el solo hecho de hablar, y disemina los microorganismos en el banco, lo que sea. Imagínense. Ahí decía Eliana que era en 1 hora yo levaba el pan, decía, sí. Bien, imagínense en 1 hora de los chicos ese microorganismo, estando en su ambiente, se empieza a reproducir y a veces 1 hora de clases, a veces tienen un poquito más, ¿sí?
Entonces, en una hora, el chico, el microorganismo está chum, 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 levando. Por eso justamente cuando van los chicos a la escuela, que a veces van sanos, vuelven un poquito resfriados, ya vienen sí, porque si hay uno que esté enfermo, ya ese microorganismo contagia al resto porque está el ambiente adecuado. ¿Qué es lo que hace la escuela? ¿Qué hacen las maestras en este caso? En el recreo los hace salir a los chicos al recreo. ¿Sí? Que todos tienen que salir en el recreo. Y quedan las puertas abiertas y las ventanas abiertas. ¿Para qué? Para justamente cortar esto, ¿sí? Cortar que entre el aire nuevo y me baja la humedad y me baja la temperatura. Y en ese instante el microorganismo se deja de activar, ya no se reproduce. ¿Sí? Se queda inerte, digamos. Para eso es justamente la salida esta de los recreos, ¿no? A los chicos para ventilar. Y por ello pensaba que es lo que debe haber pasado en las casas con el tema del COVID, que todavía el COVID era mucho más fuerte que por ahí los otros virus, ¿no? Que ya uno está acostumbrado, como la del H1N1, como la 2, la 3, ¿sí? Uno medio como que ya hace resistencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Y por ahí me decía Eliana que se habían contagiado todo en la casa. Y posiblemente haya pasado eso y no nos hemos dado cuenta. ¿Sí? Que nos quedamos en la casa todos encerrados, no queríamos salir, y en la casa estábamos todos calentitos, la mamá que prendía la cocina dentro de la casa, cocinaba, y había ese ambiente húmedo. Entonces faltaba uno que esté enfermo, como para que el microorganismo tenga ese caldo de cultivo, digamos, estaba en su ambiente, entonces para reproducirse, y por eso por ahí familias enteras caían, ¿sí? Porque había humedad, había temperatura y había un excesivo tiempo, ¿sí? Por ahí son prácticas que uno va dejando, ¿no? Y que tendremos que volver, porque en invierno todos nos encerramos, digamos. Pero hay que, por ahí si hubiésemos abierto la ventana, airear un poco, y vos me decís, sí, bueno, pero estaba enfermo. Bueno, pero por ahí al enfermo, abrigarlo, correrlo bien a otra habitación, ventilarle ese ambiente, cortarle esa secuencia de reproducción del microorganismo que estaba a lo mejor en su habitación, airear, sacar la humedad, ¿sí? Bajarle la temperatura, volver a cerrar la ventana y volverlo a poner en su habitación. ¿Sí? Son prácticas que hemos ido perdiendo, chicas, y hay que volver, ¿sí? Por eso dice ventilar, hay una de las condiciones que dice ventilar los ambientes, justamente es para eso, ¿sí? Bien, vamos a ver dónde más podemos ver microorganismos, dónde más podemos encontrar. Para que no sea todo bla bla, le voy a poner otro videíto que les había... A ver... esta. Saca la maña de tu casa. Propaganda. Descubrí también el nuevo mist facial. Hidrata y refresca en todo momento. Ya basta. Hola, hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Las enfermedades transmitidas por los alimentos tienen un problema de salud a nivel mundial. Estas son provocadas al consumir agua o alimentos contaminados que tienen microorganismos, parásitos o sustancias tóxicas. Algunos de los factores es la preparación y manipulación de los alimentos. Infección transmitida por alimentos. La produce la ingestión de alimentos que contienen microorganismos vivos, tales como los virus, bacterias, parásitos. Un ejemplo de ello, la salmonela, la hepatitis, la espiral. Intoxicación causada por alimentos. Se produce por la ingestión de toxinas o venenos que se presentan en el alimento ingerido. Esta la producen los hongos o bacterias, aunque estos ya no se encuentran en el alimento. Un ejemplo es la toxina botulínica y la enterotoxina de estafilococcus. Los síntomas de una enfermedad transmitida por alimentos pueden durar días. Estos pueden ser vómitos, dolores abdominales, diarrea, fiebre y algunos síntomas neurológicos, como
ojos hinchados además, dificultad renal, visión doble, etc. Los niños, ancianos y mujeres embarazadas son el grupo de personas más vulnerables debido a que tienen algunas deficiencias en su sistema de defensa o están más predispuestos a padecer enfermedades, por lo que se debe extremar los cuidados en estas personas. La mayoría de las bacterias no causan enfermedades. Algunas de ellas son peligrosas y están distribuidas en el suelo, en el agua, en los animales o en las personas. Cuando se transportan por las manos, la ropa y los utensilios pueden provocar enfermedades. Para evitar la contaminación causada por los alimentos, es necesario separar los crudos de los cocidos. Hay que manipularlos con diferentes equipos y utensilios como cuchillos o tablas de cristal. La inocuidad de los alimentos se garantiza cocinándolos completamente, especialmente pollo, pescado, huevos o carnes. Hirviendo los alimentos a más de 70 grados centígrados garantiza que la mayoría de los microorganismos se mueren. Y hay que recalentar completamente la comida cocinada. Bien. Acá nos dice también que lo podemos encontrar en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar. Yo ahora, en estos momentos, si bien no los veo, yo el polvillo el polvo cósmico que le llaman, ¿sí? Es portador de un microorganismo. Simplemente que nosotros tenemos barreras de defensa que no nos permiten que nosotros al aspirar por ahí ingresen los micros, ¿no? La primera barrera que tenemos nosotros ante estos microorganismos son, ustedes han visto que en la nariz hay vellitos en la nariz, ¿sí? Y son medio, uno toca así, es pegajoso. Justamente una de las primeras barreras que tiene el organismo para el ingreso es justamente estos vellitos que hacen que queden pegados ahí, ¿sí? Y esto también traigo a colación, y por ahí Eliana, que está en la docencia, que también nosotros les contamos a los chicos, vieron que los chicos tienen esa costumbre de estar comiéndose los moquitos, ¿sí? Nosotros les contamos que básicamente eso es tierra del polvo del aire, ¿sí? Más algún microorganismo que ellos al comérselo, si bien no ingresa por la nariz, iba a ingresar al estómago, ¿sí? Entonces eso hay cosas, hay que tener cuidado por ahí, pero hay que enseñarlo también, ¿sí? La entrada de los microorganismos sabemos que es por nariz, boca o los ojos, ¿sí? Buscan los medios húmedos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer justamente para esto? Es taparnos cuando nosotros vemos la posibilidad de, ahora que en Salta están entrando el viento sonda, en agosto ya lo tenemos, el año pasado entraron como 4, yo estaba calculando como 4 sondas entraron, leves digamos, pero entraron. Y yo por ahí me preguntaba, ¿no? Yo decía, cuando iba al médico a buscar un antigripal, y me decía el médico, no, ahora tenés que ponerte la C5, porque en Estados Unidos tuvo la C5 y ahora ya te tenés que poner la C5. ¿Cómo era esa secuencia de la C5? ¿Cómo decía yo? ¿Cómo viene la mano acá? Si él, pero claro, es así. Supongamos que en Estados Unidos están saliendo, ahora ya están entrando en verano, pero han pasado, ya vienen del invierno. Y ahí surge, ¿sí? Una gripe, llámele, que fueron así la H, yo creo que ya deben estar en la H5N5 por ahí, ¿no? Porque era la H3, la H4, ¿sí? Después del H4 ya vino el coronavirus, pero bueno, supongamos que en ese trámite anda que haya una H4. Toda la gente enferma, toda la gente fue al médico, toda la gente medicándose, pero en el ambiente hay esos microorganismos. ¿Qué es lo que pasa? Viene hasta México, ¿sí? ¿Qué hace? La gente tose, habla, esputa, ¿sí? Cuando uno escupe en la calle, imagínense, sale un señor del hospital con neumonía, y generalmente siempre escupen en la calle, la mayoría de los varones sobre todo,
¿sí? Ese microorganismo queda primero mojado en el suelo, se seca, viene la tierrita, viene el viento, y lo levanta, y lo empieza a arrastrar y lo deposita quién sabe dónde. En este caso, en el caso de las gripes también, ¿sí? Porque viene el viento, lo lleva, lo eleva, y como son virus que tienen mucha resistencia a las bajas temperaturas, ¿sí? Pueden estar a la altura que sea, y persisten, ¿sí? Yo me imagino que debe venir así agarrado como una garrapata, como una micropartícula de un granito de tierra, de polvillo, pero deben venir así abrazado como garrapata. El tema es que viene, y nosotros tenemos la entrada de un sonda que viene por Brasil, la otra entra por Chile, ¿sí? Bien, cuando viene el sondita en agosto, nosotros estamos en pleno invierno, un frío que no sacamos ni la nariz, pero llega el viento caliente y nosotros ¿qué hacemos? ¡Qué felicidad! Viento caliente. Vemos la tierrita, merma un poco la tierrita, chicos, a la plaza. Y vemos que los chicos disfrutan en la plaza. Pero claro, en la primera bocanada que abren así, ¿sí? O respiran, sonaron, ¿sí? Ya aparecen varicelas, las varicelas seguro que aparecen, ¿sí? Vuelven de nuevo las gripes, las bronquiolitis, porque pasa el sonda, el tendal, no sé si han visto, por eso le llaman el viento apestoso acá, ¿sí? Bueno, justamente es por eso. A ver, yo digo, no hay que salir. No, sí hay que salir, porque a veces hay que salir. Yo cuando iba a la escuela tenía que salir en medio del viento, tenía que ir o volver, digamos. Sí, pero en esa época, como no había barbijo, estaba la moda hasta del barbijo, yo siempre como usaba polerita, lo único que hacía me ponía el pañuelo y andaba así. Hasta que salía de mi casa, hacía las cosas, y llegaba a la escuela, ya me sacaba y me volvía a acomodar el pañuelo, por eso siempre usaba pañuelo en el cuello. ¿Sí? O sea, tapando los posibles ingresos, digamos, del viento. Al nene también, si hay que llevarlo a la plaza, sí hay que llevarlo a la plaza, con su barbijito puede ir, ¿sí? Y cuando viene, lavarles bien las manos. Esas medidas no hay que descuidarlas, ¿sí? Bueno, es uno de los sistemas y el modo de que puede ingresar un virus o no a nuestro sistema. Y sobre todo también, ¿no? Reforzando este sistema inmunológico, ¿sí? Con una buena alimentación, con un buen estado de ánimo, ¿sí? Eso también hay que reforzar en la casa, tomando jugos de naranja, que hay que tomar vitamina C, que eso sostiene también, ¿sí? Buscando todas estas alternativas como para sostener el sistema. Y bueno, no tenerle miedo, nada más que todos los recados posibles que ahora los conocemos, antes no los conocíamos, ¿sí? Tener en cuenta. Bien, ¿qué otra cosita? Bueno, ahora les voy a pasar otro videito, que ustedes que van a ser cuidadoras, porque yo les decía que por ahí parte de la actividad de la cuidadora es también tener una buena higiene sobre los juguetes de los niños, ¿sí? Yo les decía por ahí que, bueno, a las chicas cuando estaban en el módulo 4, que es parte de nuestro trabajo también, es tener una limpieza, porque saben que los chicos lo arrastran en el suelo, andan por afuera los juguetes, ¿sí? Satinizarlos sobre todo, ¿sí? En una botellita, decir la señora que le dé alcohol y agua, hacer los porcentajes de 70-30, tener ahí de vez en cuando a los plásticos, pegarle la rociadita donde están. Ahora es obvio, si están llenos de tierra, por supuesto lavarlo, pero si no, con satinizarlo demasiado. Pero hay algún juguete que todo lo tienen y que aún satinizando, ¿sí? Nos cuesta un poquito más. Y ahora se los muestro, para que tengamos en cuenta. A ver, ¿dónde está? Aquí está esta ternurita. Y ahora además, usarlo siempre. Nuevo Pure y la mira 10. Ya va a pasar la noticia. Ay. No sé qué pasó de acá. A ver si lo vuelvo a cargar. Para muchos de nosotros, cuando miramos un peluche, lo único que vemos es un tierno acompañante de los más pequeños de la casa. Un objeto entrañable, que siempre está con nuestros hijos. Pero si miráramos de forma más objetiva, lo que veríamos sería un trozo de tela relleno de productos textiles que a su vez
tiene innumerables huecos y fisuras capaces de albergar cientos de ácaros. Bienvenidos al arrecife. Efectivamente, niños y peluches son inseparables, pero en esa relación que tanta seguridad y tranquilidad da a los más pequeños, podrían unirse compañeros no deseados, tales como bacterias, ácaros o incluso liendres, si ese peluche es compartido con otros niños. El problema es que no siempre se puede lavar, bien porque tardan en secar o bien porque sencillamente de lavarlo varias veces acabarían rompiéndose. Y si bien para nosotros la solución sería tan fácil como sustituir un viejo peluche por otro nuevo, para los niños no es tan fácil, ya que no se trata de un peluche, sino de su compañero de fatigas, su amigo del alma, por lo que sustituir no es una opción. Por otra parte, utilizar desinfectantes químicos podrían crear alergias a los niños y además nunca llegarían al interior del peluche. Por tanto, si es complicado lavarlos y los productos químicos producen alergias, ¿cuál puede ser la solución? Pues es la más sencilla y efectiva que os podáis imaginar. Se trata de someter el peluche a congelación. Basta con que cojáis el peluche y lo metáis en una bolsa de plástico hermética, preferentemente plásticos alimentarios. Hay muchas bolsas en el mercado destinadas a ese fin. Pues bien, el resto, como podéis imaginaros, es muy fácil. Lo metéis en el congelador y lo dejáis toda una noche. A la mañana siguiente lo sacáis del congelador y dejáis que llegue a temperatura ambiente dentro de la bolsa. No saquéis el peluche hasta que no esté descongelado. Esto es por una sencilla razón. Lo hacemos para evitar que el peluche no absorba humedad exterior por condensación, dado que se va a encontrar un ambiente húmedo con una superficie fría. Cuando ya esté descongelado, lo sacáis ya de la bolsa y listo para que pueda correr nuevas aventuras con vuestros hijos. Con este sencillo proceso habréis acabado con bacterias, liendres y ácaros. Bien. Bueno, una vez más, ¿no? Acá la temperatura, la baja temperatura también, ¿sí? Está inhibiendo los microorganismos. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Los otros días estaba leyendo una revista y ahí planteaban, dice que en la Antártida, estas bajas, ultra bajas temperaturas han descubierto microorganismos que están ahí, ¿sí? Yo digo, ay, por favor, porque no sabemos una vez que se descongele qué es lo que va a pasar, qué otra cosa nos puede traer, así que se quedan ahí. Entonces, esto también para que vean, ¿no? Que hay microorganismos que son resistentes a las bajas temperaturas o a las altas temperaturas, ¿sí? Ustedes fíjense en que, por ejemplo, en invierno, ¿qué aparece? ¿Sí? Aparece todo lo que está estafilococo, digamos, todas las gripes, neumonias, todo aparece. Incluso si tienen en cuenta el COVID, ¿en qué época apareció? Acá apareció en marzo, ¿sí? En las puertas del otoño, digamos, otoño, invierno, ¿sí? Fue lo más fuerte. Que venía de Europa, porque también ellos venían de un invierno, digamos, ¿sí? Cuando nosotros entrábamos al invierno ya estaban entrando en primavera, se ve que tiene baja resistencia a las altas temperaturas, digamos, ¿sí? Entonces se ve que, y acá en el verano hemos estado tranquilos, ¿sí? Así que jugar esto, ¿no? Con a ver, si es verano, que por ejemplo, que yo tengo salmonelas, tengo cólera, ¿sí? Que son microorganismos que nos afectan en el verano porque se potencian con las bajas, están en su salsa, ¿sí? Con las altas temperaturas. Y en el invierno aparecen otros, entonces nosotros tenemos que aprender a manejar eso, ¿no? Conociéndolo medio como que vamos manejando. Lo que tenemos que tener en cuenta es no crearle el ambiente adecuado. Ya les digo, humedad hay que tener en cuenta, temperatura y tiempo, ¿sí? Por ahí me contaban las chicas de los valles, más que nada, no las del valle, las del norte, las de por ahí Tartagal y Orán, que ellos tienen cólera, y por ahí el cólera venía en el agua,
Y decían, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el cólera está en el agua? Y básicamente, bueno, porque por ahí en las chacritas donde hay, con las lluvias, rebalsan las cisternas, pozos ciegos. Bueno, el microorganismo se va superficialmente y va a las plantas. Y en las plantas de la lechuga está agua, necesitan agua ellos, ¿sí? Están ahí en su ambiente y hace calor. Entonces tiene esas condiciones. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellas en un bols ponían las lechugas, que les aconsejo también en un tapercito, le ponían vinagre. Algunas le ponían 3 gotitas, dice, de lavandina, pero con el vinagre también, porque en un medio ácido no se reproducen, digamos. Las ponían un ratito en reposo, las sacaban antes de comerlas, ¿sí? Las lavaba, por supuesto, reposo en ese bols y de nuevo ya a la mesa, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta esas cosas. Manejando esas cuestiones, por ahí vamos zafando, ¿sí? Y les paso el último, un microorganismo que es doméstico, que nos acompaña siempre, y que hay que tenerlo en cuenta también. Este ya no es tan micro, es un poquito más grande, pero no deja de estar en la clasificación. Los famosos ácaros, que lo tienen que haber sentido nombrar. Ay. Las películas de terror hicieron que nuestras pesadillas sobre ser comidos vivos aumentaran. Pero hay un animal que nunca llegó a la pantalla grande. Y este vive en nuestras camas y se alimenta de nosotros más que ninguna otra criatura sobre la tierra. Saluden al ácaro del polvo. Es tan pequeño que no se puede ver sin un microscopio. Es una suerte que los ácaros sean tan pequeños, ya que pasamos la tercera parte de nuestras vidas en la cama. Eso significa que pasamos ese tiempo junto a los 2 millones de ácaros que viven en nuestros colchones. Estos carroñeros de 8 patas ocupan el 6º lugar, porque cada noche asisten a un banquete en nuestros cuerpos. Los ácaros del polvo comen nuestra piel, y cada día nosotros producimos la misma cantidad increíble de células que ellos comen. En los próximos 5 segundos, ustedes perderán más de 4.000 células de sus pieles. Es algo perfectamente natural. Es parte del sistema de defensa de nuestro cuerpo. Y uno repone más de 1 millón de células muertas de la piel cada hora. Pero eso significa que en un solo día la cantidad de piel que cambia toda la población mundial llenaría una casa de 4 pisos. El 80% del polvo que se ve flotando en el aire sobre un rayo de luz es en realidad piel muerta. Y eso es alimento para los ácaros que viven en nuestras camas. Al igual que cualquier animal, lo que entra debe salir. Y lo que sale de un ácaro es una partícula de piel digerida. Todos los días, unas 20 partículas de este tipo se unen a las filas de cadáveres de ácaros y partículas de piel que se acumulan en nuestras camas. De modo que esta noche, cuando vayan a la cama, vuelvan a mirar sus almohadas. Si tiene más de 2 años, el 10% de su peso provendrá de los ácaros y sus excrementos. Bien. Chicas, a sacudir la sábana y los colchones. A sacudir. Ay, Dios. Bueno, sí. ¿Ustedes han visto un ácaro? No. ¿Están? Sí están. Son microorganismos, ¿sí? Son un poquito más grandes que el virus. Por ahí los virus son más pequeñitos todavía, ¿sí? Y esto también está bueno, porque ustedes que van a ser cuidadoras, ¿sí? Por ahí cuando llegan a la casa, y la mayoría de los nenes son alérgicos, y justamente por eso, más que nada por los peluchitos, por las alfombritas, que también hay que sacudir, por el colchoncito,
¿sí? Una práctica de antes, los abuelos, yo me acuerdo que mis abuelos sacaban los colchones una vez a la semana y nos daban un palito y con un palito papa y salían un montón de polvillo, no sé si han visto, han hecho, ¿sí? Y nosotros dábamos los palos y dábamos y golpeé el colchón hasta que sacudirlo y volverlo a ingresar. Sí, y la verdad que yo nunca le había preguntado por qué eran, pero bueno, ahora ya sé, ya vi videos, ya sé por qué lo hacían, ¿sí? Capaz que ni ellos tampoco, era una práctica que se hacía, ¿sí? Lo mismo esa práctica de sacar las colchas al sol, por ejemplo, en todo lo que es Chaco salteño, que hay tuberculosis, que está el bacilo de Koch, ¿sí? ¿Por qué sacaban las colchas al sol y las tiraban al sol? Porque justamente ese microorganismo era resistente a la radiación solar, ¿sí? Entonces lo inactivaban con eso. Pues en épocas que había mucha tuberculosis, todo lo que es Chaco salteño y Chaco boliviano y Chaco salteño, ¿sí? Tienen esa costumbre, ¿no? De sacar, siempre sacan todos al sol, almohadas, colchas, colchones. Tienen un principio, ¿sí? Es esto que yo le estoy diciendo. Entonces, yo conociendo cómo se mueve cualquier microorganismo de cualquier enfermedad, chicas, medio como que puedo manejarlo, ¿no? Ahora sabemos un poquito más. Así que bueno, la clase que viene vamos a trabajar con la cartilla, vamos a entrar directo ya a todo lo que es medidas preventivas, ya que ahora conocemos un poquito más de lo que es coronavirus, de lo que es en este microorganismo, el comportamiento, y ya vamos a ver la clase que viene, vamos a trabajar con la cartilla, como medidas preventivas, qué es un protocolo, ¿sí? Que si hay que cumplir el protocolo, cómo sería el protocolo doméstico, porque sabemos el de la escuela. La primera vez que se hizo protocolo ha sido la escuela la que hizo. Después en medio como que y las instituciones, digamos, por ahí en la casa, ¿no? Y hay un protocolo doméstico que lo tenemos que hacer, ¿sí? Así que yo voy a dejar para que el auxiliar tome la foto, prendan las cámaras, chicas, así tomamos fotitos. Y bueno. Bien, ahí voy. No sé, A ver, ahí estamos. Bien, ahí tomo. ¿Listo? Listo, perfecto. Ah, bien, bien. Ay, qué linda sonrisa, por ahí, Yamila, qué linda tu sonrisa. Bueno, ya hemos aprendido un poquito más hoy, chicas. Hicimos, está con alergia, mira, Vero. Refrío, Vero, refrío. Bueno, nos estamos viendo, yo las libero, les mando un beso. Nos vemos la semana que viene. No, la semana que viene, ¿no? ¿Cuándo es? El jueves que viene. El jueves nos vemos. Sí, ya me quiero ir. Sí, el jueves. Dale, chao, Nos chao. vemos, chao. Besitos, chao. Chao, profe.